Cásate con mi hijo y te lo daré todo. El multimillonario le rogó a la camarera. La verdad dejó a su hijo llorando de rodillas. ¿Y si la persona a la que menosprecias resulta ser quien tiene el futuro de tu familia en sus manos? Charlotte, de 41 años, limpió la misma mesa de la esquina por tercera vez esa noche, con las manos mojadas en círculos de práctica sobre el desgastado suelo paramaique. El turno de noche en el restaurante Murphy's se había convertido en su refugio, un lugar donde podía pensar sin interrupciones en la montaña de facturas médicas que se acumulaban en casa. Su hija de 16 años necesitaba cirugía, y el seguro de Charlotte apenas cubría lo básico. El familiar dolor en los pies le recordaba los 20 años que pasó sirviendo café y consuelo a desconocidos. Pero esa noche se sentía diferente, de alguna manera. Afuera, la lluvia tamborileaba contra las ventanas mientras el neón parpadeaba a su ritmo habitual. Miró el reloj. Solo faltaban 2 horas para el cierre. Cuando sonó la campana de bronce sobre la puerta, un hombre con un traje caro entró, sacudiéndose las gotas del abrigo, mientras sus ojos escudriñaban el restaurante casi vacío con evidente decepción. ¿Desde dónde nos miras esta noche? Richard Blackwood, de 43 años, rara vez se encontraba en lugares como Murphy's Diner. Pero su Bentley se había averiado a 6 manzanas de distancia, y su chofer no llegaría hasta dentro de 1 hora. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, con sus zapatos italianos de cuero resonando contra el linoleum a cuadros. Charlotte se acercó con su habitual sonrisa amable, cafetera en mano, sin saber que el hombre que tenía delante controlaba un imperio empresarial valorado en miles de millones. ¿Café? Así que preguntó, ya a punto de coger la taza antes de que él asintiera. Richard tenía el rostro tartamudo, los ojos amables, las arrugas de la risa ganadas tras años de sonrisas genuinas, la calidez que su hijo Trevor nunca había experimentado a pesar de todos los lujos que el dinero podía comprar. Trevor, a sus 34 años, se había convertido en la mayor decepción de Richard. Nacido en una familia adinerada, Trevor se había convertido en un hombre que medía el valor de las personas por sus extractos bancarios y trataba a los trabajadores de servicios como si fueran muebles invisibles. 3 matrimonios fallidos, cada uno de los cuales terminó cuando su esposa descubrió su cruel indiferencia hacia cualquiera que estuviera por debajo de su estatus social. Richard había visto a su hijo humillar a las camareras, despedir a las amas de llaves y hablar a los conductores como si fueran menos que humanos. Cada trato comercial que Trevor tocaba se volvía tóxico, no por falta de habilidad, sino por su incapacidad para respetar a las personas que hicieron posible el éxito. ¿Tienes hijos?, le preguntó Richard a Charlotte mientras ella le llenaba la taza. Algo en su expresión cambió, un destello de preocupación que rápidamente disimuló. Una hija, dijo simplemente. Ella es todo para mí. Richard percibió algo familiar en esas palabras, el mismo amor desesperado que una vez sintió por Trevor antes de que la decepción levantara muros entre ellos. Charlotte se movía entre las mesas con serena dignidad, vigilando al camionero en la esquina, ofreciendo pastel recién hecho a la pareja de ancianos junto a la puerta. Recordaba los pedidos habituales de todos, preguntaba por sus familias, hacía que cada persona se sintiera valorada. El teléfono de Richard vibraba con mensajes de Trevor, mensajes de texto furiosos por haber sido excluido de una importante reunión de negocios, exigencias de saber cuándo asumiría oficialmente el control de la empresa. Su hijo no tenía ni idea de que Richard había estado buscando discretamente un sucesor que comprendiera el verdadero significado de la riqueza, alguien que conociera el valor del trabajo duro, que tratara a cada persona con respeto, sin importar su posición social. Richard había construido su imperio sobre el principio de que los negocios triunfan cuando todos, desde el director ejecutivo hasta el conserje, se sienten valorados. Pero Trevor veía a los empleados como recursos prescindibles. Al pasar Charlotte de nuevo, Richard notó un recibo de una receta que se le había escapado del bolsillo del delantal. Medicamento contra el cáncer. Un medicamento caro contra el cáncer. Lo recuperó rápidamente, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Disculpe, susurró, guardando el papel.
A Richard se le encogió el corazón. Allí estaba una mujer trabajando doble turno para pagar el tratamiento de su hija, sirviendo a los demás con amabilidad mientras soportaba una carga insoportable. La lluvia arreció afuera, atrapándolos en ese momento inesperado. Richard tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se había equivocado sobre el éxito, sobre lo que importaba. Trevor tenía todas las ventajas materiales, pero carecía de lo único que realmente creaba prosperidad: la capacidad de ver la humanidad en cada persona. Charlotte poseía esa cualidad poco común, ese liderazgo natural que provenía de comprender las dificultades, de elegir la amabilidad incluso cuando la vida era cruel a cambio. Cuando finalmente llegó su chofer, Richard dejó una propina de $100 en una tarjeta de visita. Pero Charlotte estaba en la cocina. Ella no lo descubriría hasta después de que él se fuera. No comprendería que su simple amabilidad acababa de desencadenar acontecimientos que pondrían a prueba todo lo que creía sobre la esperanza, la dignidad y el verdadero significado de la familia. Pasaron 3 días antes de que Charlotte se animara a llamar al número de la tarjeta de Richard. La amable voz de su asistente programó una reunión. Para el jueves por la tarde. Pero Charlotte no podía imaginar que querría un multimillonario con Dina, camarera. Tomó prestado el coche de su vecina y condujo hasta el imponente edificio de cristal del centro. Su vestido desgastado estaba limpio y planchado, con la mano temblorosa mientras subía en el ascensor al piso 42. La oficina de Richard tenía vistas a toda la ciudad, pero él apenas la echó un vistazo. Charlotte se sentó frente a su enorme escritorio, abrumada por los suelos de mármol y las lámparas de araña de cristal, preguntándose si había malinterpretado la cita. Charlotte, empezó Richard suavemente, tengo una propuesta inusual para ti. Había pasado 72 horas investigando sus antecedentes. Crédito perfecto a pesar de las dificultades económicas, trabajo voluntario en el hospital infantil, vecinos que hablaban de su generosidad incluso cuando no tenía nada que dar. Mi hijo necesita aprender a tener un verdadero carácter. Richie continuó. Estoy dispuesta a pagar todo el tratamiento médico de tu hija, la matrícula universitaria, lo que necesites si consideras casarte con Trevor. La taza de café de Charlotte tintineó contra el plato. Las palabras no tenían sentido. ¿Casarse con un completo desconocido por dinero? ¿El señor Blackwood? Susurró. No lo entiendo. Ni siquiera conozco a tu hijo. Richard se inclinó hacia adelante, con la voz llena de décadas de arrepentimiento. Trevor nunca ha aprendido a valorar a las personas que trabajan duro, que se sacrifican por la familia. Trata a las camareras como sirvientas, a las amas de casa como propiedades. Tal vez si se casara con alguien que entienda la verdadera lucha, alguien con tu integridad, podría convertirse en el hombre que esperaba que fuera. Charlotte pensó en el rostro pálido de su hija Mia en la cama del hospital, en el tratamiento experimental que no podían permitirse, en la esperanza que estaban perdiendo lentamente. Pero esto le parecía mal, como venderse al mejor postor. No puedo casarme con alguien por dinero, dijo con firmeza. Yo no soy así. El respeto de Richard por ella se profundizó. No te pido que lo ames, dijo en voz baja. Te pido que le muestres cómo es la verdadera bondad. Un año de matrimonio en el que comparten dormitorios y vidas separadas. Tendrías acceso a todo: atención médica, educación para tu hija, seguridad financiera y, tal vez, solo tal vez, Trevor aprendiera algo sobre cómo tratar a las personas con respeto. Charlotte cerró los ojos al ver el rostro de Mia, recordando la amable explicación del médico. Sin tratamiento, les quedaban quizás 6 meses. ¿Cómo podía elegir entre sus principios y la vida de su hija? ¿Por qué yo?, preguntó. Richard sonrió con tristeza. Porque en 30 minutos viéndote esperar, demostraste más liderazgo, más atención genuina por las personas que Trevor en 34 años. Haces que todos a tu alrededor se sientan valorados. Ese es un regalo que no se puede comprar. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Charlotte se levantó lentamente, con la mente acelerada.
Necesito tiempo para pensar, dijo. Richard asintió. Claro, pero Charlotte, tu hija no tiene tiempo. Las palabras fueron como golpes físicos. Cierto, pero frías en su honestidad. Salió de su oficina con un contrato guardado en el bolso y una decisión imposible que le pesaba en el corazón. Esa noche, se sentó junto a la cama de hospital de Mia, observando dormir a su hija, mientras las máquinas monitoreaban cada respiración. ¿Podría sacrificar su integridad para salvar la vida de una niña? ¿Y qué clase de hombre era Trevor Blackwood para que su propio padre hiciera todo lo posible por cambiarlo? Trevor Blackwood estaba en la oficina de su padre a la mañana siguiente. Su rostro estaba rojo de ira. A los 30 años, había heredado los rasgos afilados de su padre, pero nada de su sabiduría, y su arrogancia parecía una colonia cara. ¿Quieres que me case con una camarera?, gritó, paseándose detrás del escritorio. ¿Un don nadie de un restaurante grasiento? ¿Te has vuelto loco? Richard observó la rabieta de su hijo con la habitual decepción. Era exactamente la reacción que esperaba. Desprecio por el trabajo honesto, menosprecio del valor de alguien por su sueldo. Charlotte no es nadie, dijo Richard con calma. Ha criado a una hija sola mientras trabaja doble turno. Es voluntaria en hospitales, ayuda a sus vecinos y trata a todos con respeto. Tal vez si pasaras tiempo con alguien con verdadero carácter, podrías desarrollar algo de ti mismo. La risa de Trevor fue amarga y fría. Carácter, papá, somos multimillonarios. No necesitamos carácter. Necesitamos conexiones. Necesitamos a alguien que se mueva en nuestros círculos, que entienda nuestro mundo. Esta mujer probablemente ni siquiera sabe qué tenedor usar en la cena. Richard apretó la mandíbula. Tus 3 exesposas sabían qué tenedor usar, y todas te dejaron porque las tratabas como posesiones. Nunca has aprendido que el dinero sin humanidad no vale nada. La discusión se intensificó. Voces que se escuchaban a través de las paredes de cristal a los asistentes que fingieron no oír. Trevor amenazó con impugnar cualquier cambio en su herencia para luchar contra su padre en los tribunales. No puedes obligarme a casarme con una persona de beneficencia, gruñó. Pero Richard tenía la mejor carta. Controla la empresa. Cásate con Charlotte por 1 año. Aprende a tratarla con respeto y el negocio será tuyo. Si te niegas, donaré todo a la caridad. La amenaza no era vana. Richard ya había preparado el papeleo, asqueado al ver a su hijo humillar a los camareros del restaurante mientras les entregaban los pedidos a las camareras. El rostro de Trevor palideció. Todo lo que había asumido como su derecho de nacimiento de repente pendía de un hilo. Mientras tanto, Charlotte estaba sentada en la cafetería del hospital con su mejor amiga Janet, con lágrimas corriendo por su rostro. Siento que me estoy vendiendo, susurró. Pero, Mia necesita este tratamiento. Sin él, ella, no pudo terminar la frase. Janet, una nariz que había trabajado doble turno. Ella misma, tomó las manos temblorosas de Charlotte. Cariño, a veces la vida nos pone en situaciones imposibles, no te estás vendiendo, te estás sacrificando. Hay una diferencia. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Haznoslo saber en los comentarios. Pensó en los años de sirviendo café a personas que apenas reconocen su existencia, la forma en que algunos clientes chasquean los dedos como si ella fuera un perro, las actitudes de personas que nunca se preocuparon por el alquiler, las facturas médicas. Ahora tenía la oportunidad de cambiarlo todo. ¿Pero a qué precio? Su dignidad, su sentido de sí misma. Esa noche, firmó un contrato con manos temblorosas, diciéndose a sí misma que eran solo negocios, solo supervivencia. Mantendría la distancia, cumpliría los términos y se iría con suficiente dinero para salvar la vida de su hija. Pero al sellar el acuerdo, ella no podía quitarse la sensación de que estaba cruzando una línea que nunca podría desviar.
Mañana conocería al hombre con el que había acordado casarse. Y algo en su interior le advertía que nada de este acuerdo sería tan sencillo como Richard Blackwood le había prometido. La boda fue una ceremonia fría y estéril en el despacho del abogado de Richard. Sin flores, sin música, solo papeleo y firmas. Charlotte llevaba su mejor vestido azul marino mientras Trevor estaba de pie a su lado con un traje de $1000, con la mandíbula apretada por el resentimiento. Apenas le había hablado durante su único e incómodo encuentro del día anterior, respondiendo a sus intentos de conversación con gruñidos y gruñidos. En el momento en que los declararon casados, Trevor se marchó sin decir palabra, dejando a Charlotte sola con el oficiante. Sus primeros meses fueron un estudio de la distancia prudente. Charlotte vivía en el ala este de la mansión, Trevor en la oeste, sus manos cruzándose solo en cenas familiares obligatorias que Richard insistía. Durante estas comidas, Charlotte veía a Trevor gritarle al personal de limpieza, interrumpir a los camareros a media frase y quejarse a gritos si su comida no estaba perfecta. Se mordió la lengua, recordando los términos del contrato, recordándome a mí como alguien que estaba mejorando su salud gracias al tratamiento experimental que ya estaba dando resultados. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Cuando Trevor despidió bruscamente al anciano jardinero, Charlotte se disculpó en silencio y lo ayudó con su trabajo. Cuando le gritó a la cocinera por preparar la comida equivocada, Charlotte se mostró agradecida y le agradeció el esfuerzo. Cuando dejó sus platos sucios en las mesas, esperando que otros los limpiaran, Charlotte los lavó ella misma mientras el personal observaba con asombro. «No tiene que hacer eso, señora Blackwood», susurró la ama de llaves. «Sí, lo hago», respondió Charlotte. «Soy yo quien». Poco a poco, el personal de la casa comenzó a compartir sus historias con Charlotte. Miguel, el jardinero, mantenía a sus 3 nietos mientras cuidaba a su esposa enferma. Sandra, la ama de llaves, tomaba clases nocturnas para convertirse en enfermera. James, el chef, soñaba con abrir su propio restaurante, pero necesitaba capital. Charlotte escuchaba cada historia con la misma atención que les había brindado a sus clientes, haciendo que cada persona se sintiera valorada y escuchada. Trevor comenzó a notar estas interacciones, aunque nunca lo admitiría. Observó a Charlotte ayudar a Sandra a estudiar para su examen de enfermería. La vio animar a Miguel cuando la condición de su esposa empeoró. La vio lavar los platos junto a James mientras hablaba de sus sueños de restaurante. Algo incómodo se agitó en su pecho. Un sentimiento que nunca antes había experimentado. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? No podía nombrarlo, pero no desaparecía. El punto de inflexión llegó durante una gala benéfica que Richard les exigía que asistieran juntos. Charlotte llevaba un sencillo vestido negro que costaba menos que las esposas de Trevor. Pero se movía por la sala con naturalidad, hablando con los camareros por su nombre, agradeciendo a los encargados del guardarropa y conectando genuinamente con todos los que conocía. Otros invitados comenzaron a gravitar hacia su calidez, atraídos por su auténtico interés en sus vidas. Trevor se quedó en un rincón observando a su esposa, imponer respeto, no por dinero ni estatus, sino por la simple decencia humana. Por primera vez en su vida, se sintió invisible en una sala llena de personas que solían competir por su atención. Todos estaban concentrados en Charlotte, ávidos de la amabilidad que emanaba de ella con tanta naturalidad. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal. Para más historias conmovedoras. Esa noche, mientras volvía a casa en silencio, Trevor se encontró mirando de reojo a Charlotte. Se había quedado dormida contra la ventana, agotada de haber entregado tanto de sí misma a los demás. A la tenue luz de las farolas, vio algo hermoso que no tenía nada que ver con la apariencia. Un espíritu que se mantenía generoso incluso rodeado de una riqueza que podía corromper a cualquiera. Por primera vez, Trevor comenzó a preguntarse en qué clase de persona se habría convertido si hubiera aprendido sus lecciones sobre tratar a las personas con dignidad. La revelación llegó 6 meses después,
cuando Trevor encontró a Charlotte llorando en el jardín. La última prueba de Mia mostró que el cáncer había desaparecido por completo. Su hija estaba sana, llena de energía, planeando ir a la universidad. Pero en lugar de alegría, Charlotte sintió un vacío abrumador. Debería estar feliz, le dijo a Trevor, sorprendida por su propia honestidad. Yo también. Tenemos estabilidad económica. Todo lo que acepté para esto ha salido a la perfección. Trevor se sentó a su lado en el banco de piedra. Más cerca que nunca. Pero sientes que has vendido tu alma, dijo en voz baja. Ella lo miró sorprendida. Era lo más perspicaz que le había dicho en su vida. Solía pensar que mi padre era un tonto, continuó Trevor, con la voz apenas por encima de un susurro. Toda su charla sobre el carácter y el respeto. Pensaba que la riqueza te hacía superior a los demás. Hizo una pausa, observando el apacible perfil de Charlotte a la luz de la luna. Pero vivir contigo, ver cómo tratas a la gente, me ha demostrado la vida vacía que he estado viviendo. Charlotte se giró para mirarlo de frente. Trevor, no. Déjame terminar, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Todas las mañanas te veo ayudando a Sander con sus estudios. Todas las noches te veo animando a Miguel. Recuerdas los nombres de los hijos de todos, sus sueños, sus luchas. Me has demostrado que el verdadero poder no consiste en hacer que la gente te tema, sino en hacer que se sientan valorados. Las manos de Trevor temblaban, las lágrimas corrían a raudales. He sido cruel con quienes trabajan más duro que yo. He despedido a quienes hacen posible mi cómoda vida. Y lo peor es que ni siquiera sabía que lo hacía hasta que vi cómo los tratas. Charlotte extendió la mano instintivamente, cubriendo sus manos temblorosas con las suyas. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente. La gente puede cambiar, Trevor, dijo en voz baja. Nunca es tarde para mejorar. Quiero ser digno de ti, susurró. No por algún contrato del ultimátum de mi padre, sino porque estar cerca de tu bondad me hace querer ser bueno también. La confesión pendía entre ellos como un puente que ninguno esperaba construir. Charlotte vio algo en sus ojos que nunca antes había notado. Vulnerabilidad genuina, remordimiento real, la posibilidad de redención. A la mañana siguiente, Trevor le pidió a Miguel que le enseñara jardinería. Se disculpó con Sandra por su pasada mala educación y se ofreció a pagarle la escuela de enfermería. Pasó una tarde en la cocina con James, escuchando sus sueños de restaurante y ofreciéndole consejos de negocios en lugar de críticas. Cada gesto le resultó incómodo al principio, pero poco a poco se fue volviendo más natural a medida que descubría la simple alegría de hacer felices a los demás. Richard observó estos cambios con silenciosa satisfacción. Su apuesta desesperada había funcionado, pero no como esperaba. Trevor no solo estaba aprendiendo a tratar mejor a la gente. Se estaba enamorando de verdad de una mujer que le había enseñado cómo. Y Charlotte, a pesar de todo lo que había pasado, estaba descubriendo que el amor verdadero podía crecer en la tierra más inesperada. Su primer año no terminó con la disolución de un contrato, sino con el comienzo de un matrimonio real basado en el respeto mutuo y valores compartidos. Charlotte siguió trabajando a tiempo parcial en el restaurante en Fisdiner, no porque lo necesitara, sino porque servir a los demás seguía siendo parte de su esencia, y Trevor trabajaba a su lado, comprendiendo finalmente que la verdadera riqueza provenía de enriquecer la vida de los demás. Si te gustó la historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje sobre el amor, la redención y el poder transformador de tratar a todos con dignidad y respeto.